Bien, bien. Buenas tardes a todos. Nuevamente estamos con control de calidad de hormigones en material de construcción, materiales de construcción. Ok, vamos a revisar en este momento algunas de sus respuestas. Bien, estábamos conversando entonces nosotros de todo lo que se refiere a control de calidad. Ahí hemos comentado que todo control de calidad se realiza en base a normas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que existen procedimientos ya estandarizados para controlar la calidad. Y si hablamos del hormigón, existen procedimientos antes, durante y después del hormigonado. En toda la etapa antes, nosotros que tenemos que controlar la calidad. Hay que controlar la calidad de todos los materiales componentes del hormigón. Hablamos de la calidad de cemento, la calidad de arena, la calidad de grava, la calidad del agua, etcétera. Y para esto, como bien menciona acá, nosotros nos vamos a apoyar en que en la normativa IGNORCA, ¿sí? Ahí están todos los materiales, todos los ensayos que se pueden realizar. Revisen este dato, por favor. Esto es muy importante hacer. De acá vamos a mencionar solamente los más importantes. Bueno, no los más importantes, sino los más usuales, porque todos son importantes. Pero los que con mucha frecuencia solicitan los vamos a observar, ¿no? Ok, eso clave, por favor. En eso consiste el ensayo antes del hormigonado. Ensayo después del hormigonado, ¿en qué consiste? Consiste en entender qué ensayos se van a realizar en la etapa del vaciado del hormigón. Y acá mencionamos de forma rápida los ensayos que ya los comentamos. Uno que era del cono de Abrams, ¿no? Abrams, ¿no? Esto le colocan acá H más, Abrams, sí, esto le colocan H, ¿no? El cono de Abrams. Ese es uno de los ensayos que se realiza, de los más comunes. Este es para asentamiento, es justamente el que estamos observando acá en la figura, pero existen otros ensayos como el de esfera de Kelly, mesa de Graf, para medir exclusivamente consistencia. Estos son los ensayos que miden consistencia, ¿sí? La consistencia tiene un nombre también característico, se conoce como asentamiento. Si ponemos asentamiento, ponemos esto con un colorcito rojo, asentamiento, ¿no? Y al decir asentamiento, estamos nosotros queriendo entender de lo que se quiere hablar es de la fluidez. ¿Qué tan fluida es la masa del hormigón? ¿Esto en qué incide? ¿En qué, en qué incide? ¿Por qué es importante saber la fluidez? A ver, aquí vamos a ver, vamos a revisar ahora bueno, vamos a ver la red por un momento. A ver, vamos a compartir la red. Y, aquí está bien, muy bien. Vamos a compartir la red. Y acá, como ustedes pueden observar, vamos a ampliar un poco más, ¿sí? Este es uno de los ensayos característicos. Pero primero veremos este ensayo que es interesante. Este es el ensayo de la mesa de Graf, para todos los que están dudando. Este es el ensayo de la mesa de Graf. La mesa de Graf es parecido al ensayo que nosotros vimos acá, el ensayo del cono de Abrams. Este lo vamos a ampliar un poquito. Vamos a ampliar, excelente. Ampliamos un poco y en este ensayo, esto que está ahí en el blog, por favor revisen este ensayo, ¿sí? Aquí nos muestra paso a paso cómo se realiza el ensayo. Ojo, vamos a mencionar de forma rápida algunas características del ensayo, lo vamos a hacer acá, y que está reproduciendo, ¿no? Primero, bueno, voy a habilitar un poquito a los que están, ahora sí, voy a borrar una vez más. La característica de este ensayo, por ejemplo, primero es el material limpio. Tiene que estar toda la superficie limpia. Así sea el cono, como la puruña, la varilla. Ojo, la varilla es lisa. Varilla es lisa. ¿Por qué no puede ser corrugada? Porque la corruga va a influir en el comportamiento de la fluidez de la masa. Yo voy a empujar más o puedo estirar más y eso no conviene. Por eso la varilla tiene que ser lisa. Tanto la varilla como el cono tienen medidas específicas, características. El cono es
10 por 20 por 30. ¿Qué significa 10? 10 es el diámetro superior, 20 el diámetro inferior y 30 la altura. Esa es la característica del cono. Sí, un dato importante también del cono de Abrams. Se llena en 3 capas. El llenado es en 3 capas. En 3 capas. Y el varillado no tiene que superar la capa. ¿Qué significa? Que se va a quedar hasta donde alcance la varilla, hasta donde se llena. Aquí voy a hacer la siguiente aclaración. Por ejemplo, esto lo voy a dividir en 3 partes, ¿sí? Agarro el cono, divido una parte acá, un tercio, otra parte, un tercio, es lo que se tiene que hacer. Como ustedes pueden observar, el primer varillado se realiza, lo ponemos acá con un color blanco, hasta el tope, hasta aquí. El primer varillado se realiza hasta ahí, hasta el tope. Cuando se hace, se coloca un tercio. Para la segunda varilla, el segundo varillado se realiza hasta dónde? Exclusivamente hasta aquí, ya no se hace hasta el fondo. Cuando volvamos a clases, bueno, les voy a contar un ejemplo muy triste sobre un laboratorista que por culpa de hacer mal el ensayo tuvimos problemas nosotros en ese entonces con Redimix. Nos pasó acá en una obra en pavimento rígido. Hay que tener mucho cuidado, por eso hay que respetar bien los niveles. Cuando hagamos el último varillado se realiza hasta este nivel. Es decir, no tengo que meter la varilla hasta el fondo, tengo que poner la varilla hasta el nivel que estoy llenando, unos centímetros, 1 o 2 centímetros por debajo, nada más. Cuando me falta, como se puede observar acá, cuando me falta material en la parte superior, yo puedo aumentar un poco sin necesidad de modificar mi número de varilladas. ¿Cuántas varillas se necesitan? ¿Cuántas varilladas es? Son 25. Aquí pondremos en rojito, pondremos en azul. Vamos a colocar para que se vea un poco más. Son 25 varilladas que se realizan por cada etapa. Es decir, 25 en esta primera etapa, 25 acá, 25 en la segunda, 25 en la tercera etapa. Una vez que he llenado las 3 capas y he realizado el varillado, ojo, si dan cuenta ustedes, aquí está pisando es para evitar que fluya por abajo, no puede escurrir la masa de hormigón. Después de hacer el varillado, se voltea, como ustedes pueden observar, se va volteando y lo que se hace es que medir, medir que la distancia entre el alto del cono y el otro lado. A ver, vamos a dar un poquito más atrás al videito, solamente para que se vea un poco más atrás. Ahí está. Aquí, aquí. Aquí le vamos a poner una pausa. Una vez más, mencionamos que se está midiendo acá. Lo que se está midiendo es la distancia. Este es el asentamiento, la distancia entre la altura del cono y cuánto ha asentado, cuánto se ha caído, entre comillas, ¿no? Caído, el término correcto es asentar, cuánto se asentó la masa de hormigón. ¿Esto en qué influye? Mientras más asentado está, tiene diferente tipo de aplicación. Algunos hormigones conviene que sea fluido, pero fluido por la acción de un agente fluidificante. En otros casos, por la acción del agua. En otros casos, conviene que no sea fluido, conviene que sea seco. Entonces, para esto existen algunas características ya. Aquí veremos, por ejemplo, aquí ustedes van a observar. Esto vamos a limpiar un poquito. ¿Ok? Acá ustedes observan lo siguiente. Tenemos características de masa desde el punto seco, aquí, ¿no? Aquí está seco. Aquí está cuando es plástica, cuando es blanda, cuando es fluida, cuando es líquida. Cuando la masa es seca, el cono de Abrams nos pide de 0 a 2 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que no ha asentado nada. ¿Sí? Casi nada ha asentado, muy poco. Cuando el asentamiento nos mide de 0 a 2, la masa es seca. Obviamente, ¿eso qué significa? Que requiere un vibrado energético. Pero este tipo de masas tienen alta resistencia mecánica. Repito, alta resistencia mecánica.
Dependiendo mucho del uso, también yo puedo necesitar una masa plástica que es de 3 a 5 centímetros, una que es blanda de 6 a 9, una que es fluida de 10 a 15 centímetros o que es líquida mayor a 16. Ojo, cuidado con este tipo de masas. Las que son líquidas no son aptas, como dice acá, para elementos resistentes. Pueden emplearse para algún tipo de relleno y demás, pero estos rellenos tienen que ser de muy baja resistencia mecánica. Mucho cuidado con ese tema. ¿Sí? Ok, entonces, aquí ustedes pueden observar las características del asentamiento. Es un ensayo clave en la etapa del hormigonado. Ahora, como nosotros ya hemos entendido qué es el asentamiento, vamos nuevamente a nuestro blogcito, a ver, vamos a ver al blog una vez más. Y acá estamos observando otro ensayo, ¿no? Estamos viendo acá otro ensayo, un ensayo muy interesante. Vamos a abordar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en este ensayo, el que estamos viendo en este momento, es con otro tipo de cono. En este caso, tiene acá, ya no se usa el cono, sino se está usando una pequeña reglita, pero igual se está midiendo el asentamiento. El asentamiento se está midiendo. Este ensayo conviene que se haga con una superficie pulcra. Es más, idealmente, esta misma masa que empleamos para el ensayo del cono es la que se debería utilizar para realizar las probetas, ¿no? Ahora, ¿qué otros ensayos más hemos nombrado además del cono de Abraham? Hemos mencionado este ensayo que es interesante, que se conoce como esfera de Kelly. ¿Qué es la esfera de Kelly? La esfera de Kelly es un equipo, como ustedes pueden observar, no es nada más que una semiesfera, es la mitad, y tiene acá unas planchitas. Esta esfera, ¿dónde se deposita? Se deposita en una carretilla sobre la cual ya está depositada la masa de hormigón. ¿Qué es lo que busca? Aquí vamos a tratar de observar si tenemos la suerte de observar. Ah, ya, muy bien. Aquí para que un poquito entendamos. Lo que se busca, como pueden observar en la flecha, aquí ven con otra flechita, es asentar la esfera sobre la carretilla. Es decir, aquí no vamos a utilizar parte de la mezcla para hacer el ensayo en un cono aparte. Estamos utilizando la misma masa que está en la carretilla, ¿no? O en un molde cualquiera, ¿no? Esto no requiere de mucho trabajo. ¿Qué es lo que se hace entonces con la esfera? Lo que esperamos es, nosotros con la esfera, esperamos lo siguiente. Aquí hay uno que nos va a enseñar. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a observar lo siguiente. Ok. Muy bien. Acá nosotros tenemos, este es la masa de hormigón. Vamos a depositar sobre esto la esferita. Aquí tenemos la esfera, ¿no? La esfera, aquí está. Esta es la esfera que se va a depositar. Lo ponemos en un, esto lo vamos a mover. ¿Sí? Esta esfera está acá. Y vamos a dejar que esto asiente. A medida que esto va penetrando o se va ingresando en la masa, que va a estar en la carretilla, en la masa de hormigón, nos va dando una referencia de qué tan fluida o qué tan seca está la masa. Obviamente, si la masa es muy fluida, la esfera va a penetrar con mayor fuerza, es decir, va a penetrar más al fondo. Si la masa es seca, no va a penetrar mucho. Entonces, este ensayo también está midiendo la fluidez de la masa. Esa es la esfera de Kelly. ¿Sí? Sencillito. Y como último datito, aquí tenemos el ensayo de la mesa de Graf. La mesa de Graf tiene esta característica. Miren, se agarra. Igual que en el cono de Abraham, se introduce al interior del cono, se varía las 25 veces. Vamos a esperar un tiempo. Esto porque la norma, este es un ensayo parecido a la mesa de Graf, porque tiene las mismas características. Y una vez que espero cierto tiempo, lo que voy a hacer es retirar, ¿no?
Vamos a ir retirando la masa, como ustedes pueden ver acá. Se retira la masa. Y lo que hacemos es, se va a realizar el vibrado de la mesa. En este caso, la plancha sobre la cual se ha sentado, aquí está elevando cierta altura que está medido acá. Vamos a ver lo que ustedes ven acá. Aquí ya tiene una medidita. Hasta esa altura levanta la mesa y le va dando golpecitos. ¿Qué quiere con esos golpes? Quiere ver cuánto se va a extender la masa. Entonces, según determinada cantidad de golpes, la masa va a tener cierta longitud en diámetro. Eso es lo que se mide, como están viendo acá ustedes. Y según el diámetro, me dice si la masa está muy fluida, está seca, etc. ¿Sí? Todos estos ensayos se emplean para medir la consistencia. Ok. Entonces, una vez más, aquí ponemos para que quede claro. La idea del ensayo durante el hormigonado es el de garantizar la estabilidad de la masa. Puede ser la fluidez, la temperatura, etcétera, ¿no? La masa de hormigón para el hormigonado. Hormigonado, ¿sí? Eso es importante. Ingeniero, entonces no es, yo no voy a echar por echar así nomás la masa de hormigón. No, eso no se hace. Tiene que tener ciertas características. Y en cuanto a la temperatura, el dato que nos dio aquí, vamos a revisar, el dato de temperatura que nos dio Ángel, aquí lo revisamos. Es un dato, no, no es Ángel, es José Andrés, perdón. Aquí hay un dato interesante. José, por favor, si puedes leer tu respuesta. Eh, la De temperatura temperatura. ideal del- La temperatura del hormigón. ya. La temperatura del hormigón y la masa en el momento de vertir en el molde O encofrado, ¿ya? no será inferior a 5 grados. Se prohíbe vertir el hormigón sobre el elemento, armaduras o moldes, cuya temperatura sea inferior a 0 grados. Bien, La temperatura ideal del contacto es 15 grados y se debe manejar por menos de 30 grados. excelente. Gracias, gracias, Andrés. ¿A qué está haciendo referencia? Miren, la temperatura es un dato importante. Obviamente, si es muy baja la temperatura, es decir, aquí vamos a poner en rojo esto, si hablamos estudiante de temperatura, los rangos es idóneamente entre 5 grados centígrados y 30 grados centígrados. Este es el rango de temperatura en el cual se puede trabajar. Si hablamos de mínimos, mínimo, lo mínimo puede ser 5 grados centígrados. Eso es lo mínimo que se puede trabajar a 5 grados centígrados. Pero ¿cuál es la mejor temperatura? A la mejor temperatura está entre 15 y 30 grados centígrados. ¿Por qué no menos temperatura? ¿Por qué no temperatura un poco menos a 5 grados, 0 grados? Ah, por el problema de la heladicidad. Y aquí vamos a poner nosotros esto con azul, con este verde. La heladicidad, que influye mucho en la reacción cemento-agua. En la reacción agua-cemento, cemento-agua, en esta relación, en esta reacción, si el agua está en condiciones muy frías, es decir, está casi congelándose, la reacción de cemento es pobre y esto va a influir directamente en la resistencia mecánica del hormigón. ¿Sí? Bien, por si acaso estos ensayos, el que hemos visto el de la mesa de grafo y demás, los voy a colocar en el blog para que ustedes también los revisen junto a otros ensayos, ¿no? Entonces, hemos visto acá ya el ensayo de temperatura. Bueno, para temperatura es sencillito, se coloca la masa, se coloca un termómetro y podemos medir la temperatura de la masa del hormigón, eso es importante.
Por este rango de temperaturas que vemos acá, lo vamos a ver aquí con una flechita, le voy a mostrar. Por el rango de temperaturas que nosotros mencionamos acá, este rango de temperaturas, es que en épocas de invierno existen horas específicas para el hormigonado. En la ciudad del Alto, las horas clave para hormigonar, donde el frío no va a afectar el comportamiento del hormigón o tiende a influir menos en el comportamiento del hormigón, es de aproximadamente desde las 11 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Esa es la hora ideal para hormigonar. Un poco antes, posiblemente el frío no sea el idóneo y va a influir sobre la masa del hormigón. Más después de las 3 de la tarde, estamos nosotros propensos a que el agua tienda a congelar. Recuerden que está llegando el ocaso, es decir, la noche. Mucho cuidado con esa temperatura. ¿Sí? Bien, esos son los controles durante el hormigonado. Ojo, revisen el blog, por favor. Ahí voy a dejar un listado de controles que ustedes tienen que revisar. Pero el Norma y Norcat también tienen algunos tipos de control. Bien, ahora vamos a ver los ensayos después del hormigonado. ¿Qué pasa cuando ya hemos terminado de hormigonar, ingeniero? ¿Qué hacemos cuando ya hemos hormigonado? Ah, ¿qué ensayos se realizan después del hormigonado? Este es un dato clave. Después del hormigonado, los ensayos que se realizan son los siguientes. Hay dos. Los controles que se realizan después del hormigonado generalmente son controles de avalúo. ¿Qué es el avalúo? Supondremos. El avalúo, o ensayos de avalúo, son ensayos que nos permiten determinar el comportamiento actual del hormigón. ¿Pero este hormigón es nuevo? No. Del hormigón envejecido. Envejecido. ¿Por qué? Por servicio. Por servicio. Es decir, nuestro hormigoncito ya ha estado mucho tiempo en servicio y ojo, estos son ensayos importantes. Hasta hace algún tiempo atrás, a nivel de Latinoamérica, ¿no? Acá en Ciudad de La Paz, en Ciudad del Alto, se estaba efectuando el siguiente trabajo. Se vendían obras en obra gruesa, es decir, construcciones en obra gruesa estaban a la venta. Y era hasta un poco extraño, ¿no? Que uno encuentre construcciones a medio, valga la redundancia, medio construir en obra gruesa solamente y que te vendan la obra en esas condiciones. Si tú te compras una obra en esas condiciones, lo que tienes que hacer es hacer un ensayo de avalúo. Tienes que saber cómo estará su comportamiento actual del hormigón. Puede que el hormigón que hayan empleado para la obra gruesa no cumpla con las características técnicas. Entonces tienes un ensayo de avalúo. Puede que el hormigón para la estructura que tú estás queriendo comprar necesite de una resistencia de H21, o sea, 21 megapascales, y por las características esté mal construido, sea un H18, un H15. Entonces tú compras una obra, tratas de terminar, tratas de concluir la obra y tienes problemas porque el hormigón no cumple con las características. Entonces, ¿qué haces? Hacer un ensayo de avalúo, determinar el comportamiento actual del hormigón, que ya ha sido envejecido o que ya ha sido concluida su etapa de hormigonado y está en la etapa de endurecido, ¿no? Para esto aplicas estos dos ensayos. El ensayo de control, esclerómetro y ensayo de núcleos, ¿no? Ok. Primero, ¿qué es el ensayo de núcleos? Nos vamos acá. El ensayo, bueno, empezamos con el esclerómetro. El esclerómetro, como ustedes pueden observar, es simplemente un equipo. Muchos conocen el esclerómetro también con el nombre de martillo Smith. Martillo Smith. Martillo Smith, ese es otro nombre que también recibe el esclerómetro. Y como su nombre indica, es un pequeño martillito. Y este martillo lo que hace es golpear el hormigón. Golpea el hormigón, que ya ha fraguado, ya está endurecido o está endureciendo. Golpea el hormigón y golpeando el hormigón, nosotros aquí podemos encontrar una lectura y esta lectura nos da una aproximación de la resistencia mecánica del hormigón. ¿Sí?
Entonces, un ensayo perfecto tiene un error. El error aproximado del martillo Smith, este errorcito, suele ser de aproximadamente el 15%. Es decir, hay un 15% de error en el martillo Smith. Un 15% de error es lo que podemos obtener, ¿no? Pero nos aproxima y de una forma clara. Entonces, para tratar de encontrar una medida, lo que se hace es acá, y voy a tratar de hacer el trabajo acá, ¿no? Se instala una especie de red acá, una redcita, es decir, más que red, lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a implementar una especie de malla, obviamente solamente nosotros vamos a rayar la pared, vamos a rayar la pared, y en esa malla, con el cuidado de que no estemos tocando nosotros armaduras de acero, vamos a empezar a hacer en cada malla una medida. Voy a medir aquí, 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 estoy viendo aquí, aquí, y aproximadamente son unas 16 medidas. De estas 16 se saca un promedio y así se obtiene el valor de la resistencia mecánica promedio de esa estructura. ¿Sí? Ojo, la condición, una vez más repito, es que acá, en esta parte, no tiene que estar tocando una armadura. Si tengo acá armadura, me va a variar mucho el valor aquí del esclerómetro. Esto conviene hacer más en hormigones en masa. Y si voy a usar hormigones armados, tengo que tener mucho cuidado con el hormigón armado que voy a emplear, ¿no? Es decir, si yo estoy golpeando aquí la armadura, efectivamente esto me va a dar un valor alto, pero ese valor no es del hormigón, es de la armadura. ¿Sí? Mucho cuidado con ese dato, por favor. Martín es muy bien un juego así, tiene su calibrador. Este equipo, si no se cuida muy bien, tiende a descalibrarse, hay que tener mucho cuidado, hay que calibrar con cierta frecuencia. Pero es un equipo importantísimo, un equipo clave para el trabajo en procesos de avalúo de hormigón. Por eso se utiliza después del hormigonado. Y el último ensayo para después de la etapa de hormigonado es el ensayo de núcleos. El ensayo de núcleos. ¿En qué consiste? Con un equipo, como observamos acá, con un equipo especial, este es un probetero, se perfora el hormigón. Igual que en el martillo Smith, obviamente no puedo hacer esto con un hormigón armado porque puedo golpear la armadura de acero y eso no conviene, estoy debilitando. Es un hormigón en masa. Se saca una probetita de hormigón, es decir, se saca un cilindrito acá donde estamos apuntando. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que estamos haciendo un hueco para sacar una muestrita de hormigón. Y esa muestrita, que no es nada más que un cilindrito, ¿no? Va a ser un cilindrito esto. Un cilindrito. Este cilindrito nosotros vamos a poder llevar al laboratorio y poder hacer un ensayo de compresión a esta probetita que vamos a obtener de esa extracción. ¿Sí? Son ensayos muy especiales que se realizan para el avalúo, para el proceso del avalúo. Ok, bien. Entonces, estos son los ensayos que se realizan antes, durante y después del hormigonado. Para terminar ya, en la etapa, esto hay que entender, esto lo hemos mencionado acá también, durante el hormigonado, por si acaso, el hormigonado, se realiza la extracción de probetas, extracción de probetas o obtención de probetas. Probetas, ¿qué tipo de probetas? Hay dos, pueden ser cilíndricas o también pueden ser probetas prismáticas. Se obtienen dos probetitas. Estas probetitas se van a llevar, ¿a dónde se llevan? Al laboratorio. ¿Para qué? Para hacer un ensayo de resistencia mecánica. Idealmente se tendría que sacar tres probetas de cada masa de hormigón, pero existen muchos criterios para ese objetivo, ¿no? Se pueden sacar una probeta, dos probetas, tres probetas. Idealmente conviene sacar tres probetas. ¿Por qué? Porque de las tres probetas se saca un promedio. De las tres probetas no podemos sacar un promedio. Eso es importante obtener. ¿Y estas probetas dónde las vamos a probar? ¿En qué momento las vamos a probar estas probetas? Las vamos a probar en la parte final, después justamente de hacer el hormigonado. Para eso, aquí hay una expresión clavecita. Control total, control parcial. ¿Qué significa control total?
significa que vamos a realizar el ensayo de compresión al 100% de las probetas. 100% de las probetas. Y en control parcial significa que vamos a hacer un ensayo a un porcentaje definido por el supervisor. Esto está definido por la supervisión. Él nos dice qué porcentaje, ¿sí? El porcentaje acá va a estar definido por la supervisión. Él decía, de estas 100 probetas, solamente quiero que estas 3 nomás vayan a ensayo. Ellos deciden, es al azar. Eso se llama control parcial, ¿no? Y según cómo vaya fisurando la probeta, obtenemos diferentes tipos de resultados mecánicos. Bien, hasta aquí hemos concluido control de calidad.